¿En quiénes confías? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Sos feliz? Todas las preguntas que hagan falta. En 2019, te presentamos a 100 personas inspiradoras que te ayuden a pensar. Seguí a Sábado Verde en la radio y en la web. Nunca hemos tenido tanta capacidad para hacer mucho bien o mucho mal. Nunca, los humanos. Y por tanto tenemos que enseñar a nuestros niños a tomar decisiones responsables, a entenderse. Es más importante que nunca que se entiendan y que entiendan cómo relacionarse con los demás y que sigan luchando por algo que llevamos siglos haciendo los humanos, que es ampliar los círculos de empatía, ayudar a los demás, mejorar este mundo. ¿Cómo retratar el mundo en que vivimos con la suficiente contundencia que nos permita ver dónde estamos y qué hacer desde nuestro lugar, desde ese lugar que ocupamos como papás, como trabajadores, como hermanos, como amigos? En el mundo que vivimos, un mundo de desarrollo insostenible. Bueno, el año pasado en esa búsqueda encontramos a Elsa Punset, a quien escuchábamos recién, hablando de la relación que tenemos los adultos con los chicos. Esta escritora, filósofa, apasionada por las neurociencias y periodista, se la ve en las redes sociales y donde actúa como muy apasionada en aprender y compartir el conocimiento. Y está en Buenos Aires, está entre nosotros por unas horas, así que no quisimos perdernos esta posibilidad de intercambiar con ella. Elsa, mucho gusto, muy buen día, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenos días, pues encantada de compartir este ratito con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Elsa, llegás a Buenos Aires en el momento en que Naciones Unidas hace otro llamado dramático a los países por la pérdida de la biodiversidad, por el plástico que hay en los mares, el glifosato en el agua, la producción de alimentos que usa venenos, el calentamiento global. Vivimos en un contexto que nos requiere urgentemente cambiar. Y tu libro, el que has venido a presentar a Buenos Aires, se llama Felices. Sí. ¿Cómo es posible transitar la felicidad si en el medio hay las angustias que produce esta situación, si en el medio está la incertidumbre permanentemente rodeándonos? Pues es una pregunta compleja, pero yo sí creo que hay que poner el foco no solo en lo negativo y todo lo que nos queda por hacer, que es mucho, y evidentemente específicamente en el tema de desarrollo sostenible, tenemos muchísimo que hacer, es una gran asignatura pendiente, pero sí que yo creo que hay que recordar y celebrar que hemos mejorado en muchísimos aspectos. Y yo creo que a veces pues olvidamos, por ejemplo, que nuestra esperanza de vida eran 31 o 32 años en 1800 y que ahora son 72 años. Creo que olvidamos que cada día sale de la pobreza extrema, salen 125.000 personas de la pobreza extrema y que ha mejorado también ese indicador de forma brutal, que ahora el 85% de la población está alfabetizada. Hace 200 años, la proporción era muchísimo menor. El 80% de los niños en el mundo reciben una vacuna, etcétera, etcétera. Podría seguir con datos que de alguna forma contradicen esa imagen, digamos, tan catastrofista que a veces tenemos del mundo y que los medios de comunicación contribuyen a darnos. Y lo digo no por minimizar todos los retos que tenemos por delante, por supuesto, que son muchísimos, y sobre todo en el tema ambiental, que es fundamental para nosotros y para nuestra supervivencia. Pero sí que vivimos en un mundo donde nunca se ha hablado tanto de justicia, de la necesidad de igualdad, de educación, etcétera, etcétera.
Lo digo por celebrar también algo esta mañana. Así es, y viene bien porque forma parte de ese contexto que a nosotros nos parece hay que retratar con la mayor eficacia posible para después actuar, ¿verdad? Porque en medio de eso está la contaminación del aire que ha producido nuestro modo de producir y consumir, que provoca 7 millones de muertes prematuras al año. Es decir, hay una especie de balanza que nos invita justamente a ver el desarrollo y a ver también algunas otras cosas que no nos hacen bien. Sí, en términos, ¿verdad?, de producción, de crecimiento económico, y no en términos de lo que de verdad necesita el mundo para crecer, de respeto a la biodiversidad, de respeto a las demás especies, etcétera. Y por supuesto yo creo que ahí, pues bueno, nos queda prácticamente todo por seguir haciendo. En este marco, ¿hay una concepción diferente de felicidad? ¿Debiéramos aspirar a eso con otros parámetros? No sé. Me encanta la pregunta. Claro. Y porque esta semana la ONU además ha hecho otra cosa, que es contribuir a este listado de países felices. Seguramente habréis hablado con ello, ¿no? De ello. Y Estados Unidos es un caso paradójico. Fíjense que Estados Unidos, de alguna forma, a pesar de que económicamente está en un momento excelente, ¿no?, desde los parámetros clásicos, sin embargo, no le va bien en ese listado de países felices. ¿Y por qué? Pues probablemente porque sufren caídas en ámbitos tan importantes como confianza social, como generosidad, como solidaridad, como igualdad entre inmigrantes y poblaciones locales, como epidemias de obesidad, adicción a opioides, trastornos depresivos, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver con apoyo social y salud mental y emocional les va muy mal. Y eso afecta, a pesar de que económicamente están bien, los indicadores nunca han estado mejor y el desempleo nunca ha estado tan bajo. Eso les baja muchísimo en la escala de países felices. Y yo creo que es muy importante que no dejemos de recordar lo que es lo que estaba diciendo ahora, que es lo que estabais diciendo ahora, ¿no? Que realmente tenemos que cuidar de esta salud emocional, mental y medioambiental, porque para los humanos forma parte intrínseca de la felicidad. No es solo lo material lo que cuenta, ni mucho menos. Claro, porque la concepción tradicional de la felicidad venía cuando uno cambiaba el auto, cuando tenía un ascenso en el trabajo, o momentos más fugaces que llamábamos de felicidad. Sí. ¿Hay alguna búsqueda posible que nos lleve a lugares de mayor profundidad espiritual, por ejemplo? Pues es que los humanos tenemos una mente compleja, ¿no? Ante todo somos seres sociales. Y seres sociales con una mente muy compleja, con un cerebro que necesita a los demás. Lo que más dispara nuestra capacidad de superar obstáculos es sin duda alguna el afecto de los demás, el apoyo de los demás, poder pasar tiempo juntos, poder disfrutar, ¿no? Y hemos creado sociedades, y es lógico, nos hemos centrado en la supervivencia física y hemos dedicado el siglo XX a la supervivencia física, y de repente hemos visto como hasta los años 50 del siglo pasado hemos mejorado la supervivencia física en todos los sentidos, vivimos más cómodamente, ¿no? Pero en cambio ha bajado eso que llaman el capital social, que es la capacidad de vincularnos con los demás, de mirarnos a los ojos, de pasar tiempo con nuestros hijos, ¿no?, con nuestras parejas, con nuestros amigos. Y a mí me parece que es casi justicia poética, que el humano se niega a ser realmente feliz, a sentirse pleno, a sentirse conectado con el mundo que le rodea, si no le damos esas condiciones, no solo de comodidad, que son también importantes, de comodidad material, pero que también necesitamos esas condiciones de convivencia, de que nuestra vida tenga sentido, de que nuestro trabajo nos guste, de que podamos motivarnos, descubrir, ser curiosos, ¿no?, vincularnos con los demás. Y eso lo necesitamos como el agua que respiramos. Y también me parece, Elsa, que entendiendo que vivimos en un mundo diferente, digamos, con una población humana que también ha crecido
de modo exponencial. Por lo tanto, quizá la mirada a las redes sociales, la mirada a ese encuentro, a ese nuevo patio, debiera ser un poco más amorosa. Solemos hablar despectivamente de la innovación en la tecnología y me parece que ahí hay algo que necesitamos precisar para acercarnos de otro modo, ¿no? No, absolutamente. Ojalá reconozcamos, ¿no?, lo que significa estas redes sociales en las que ahora vivimos. Y yo creo que tenemos que recordar que somos la primera generación que tiene acceso a redes sociales, que la primera generación que vive en esta revolución tecnológica que está cambiando nuestra forma de trabajar, de relacionarnos, de convivir, que lo está afectando todo, ¿no? Pero que está afectando un mecanismo básico del ser humano. Y es que los humanos, la naturaleza nos ha dotado para poder convivir de la capacidad de empatía, ¿no? Hablamos mucho de la empatía, que es la capacidad de ponernos en la piel del otro, de sentir al otro. Pero es que resulta que esta capacidad es sobre todo una capacidad que se expresa además de cognitivamente, físicamente. Yo siento a los demás cuando les miro a los ojos, y ahora mismo pues nosotros no nos estamos mirando a los ojos, pero al menos nos estamos oyendo, así ¿no? Así es. Y la voz también transmite mucha emoción, ¿no? Así que, pero el ordenador o la pantalla o el portátil, eso rompe muy fácilmente ese vínculo de sentir al otro, de no herirle, de no querer hacerle daño, de convivir con él. Y vamos a tener que aprender probablemente a usar esos medios. Sí, y posiblemente el reto no sea resistirlo, sino por el contrario, transformar nuestra mirada frente a ellos. Y en este sentido, la educación, que resulta tan central para todos nosotros, también se me ocurre asiste a una especie de revolución, ¿no? Esa posibilidad de ser guía de quién, de qué modo, con qué contenidos, ¿no? Bueno, la revolución es que es probablemente yo trabajo con adultos y con niños y escribo libros para adultos y para niños. ¿Y por qué lo hago? Porque lo que a mí me interesa es cómo educar esas habilidades sociales y emocionales, cómo nos hacemos humanos, ¿no? Y eso ocurre desde el momento que nacemos hasta el último día de nuestra vida. Y yo trabajo mucho con papás y de hecho vine a Argentina esta vez para participar en congresos educativos. Y ahí siempre repito a los docentes y a los papás y mamás que recuerden que somos los entrenadores emocionales de nuestros hijos. Nuestros hijos no hacen lo que les dicen que hagamos, hacen lo que nos ven hacer, nos imitan. Y claro, no podemos pedirles que aprendan algo que nosotros no hayamos reflexionado sobre eso, sobre el uso de las redes sociales. Si nosotros estamos siempre enganchados al teléfono y a lo mejor a la hora de cenar con ellos, en vez de estarnos hablando, charlando, estamos mirando el teléfono y estamos más preocupados por lo que viene de fuera y la información y que estar ahí con ellos, conectando con ellos, eso es lo que ellos están aprendiendo. Es apasionante escucharte porque de tus palabras surge la necesidad de brindarles mayor disponibilidad. Eso sería, ¿no? Totalmente. De estar ahí. Daniel Goleman, que es uno de los grandes expertos. Que citas en tu libro, ¿no? Sí, porque es uno de los grandes expertos en inteligencia emocional. Y él dice, la atención plena es una forma de amor. Y eso es muy bonito, es recordar que en una sociedad de la distracción, que es esta sociedad en la que vivimos, así es, que intenta convencernos de que la felicidad es placer, ¿no? Y claro, tenemos un cerebro adictivo los humanos. Cuando hacemos algo que nos gusta, hay una descarga de serotonina, nos emocionamos un momento y luego vuelve a bajar la sensación de ya me aburro, necesito otra cosa para volver a emocionarme. Y bueno, la sociedad funciona activando, y sobre todo las redes sociales, activando estas ganas, ¿no?, de ver qué correo ha entrado, ver cuál es la última noticia. Pero ahí no está la felicidad de las personas, no está el placer. Sí, ahí hay una especie también de contradicción en esta búsqueda permanente de la felicidad, en esta navegar en el placer. Sí. Me da la impresión que la humanidad necesitará ir empezando a pensar, a adquirir un grado mayor de resiliencia frente al dolor, porque los tiempos que vienen
invariablemente significarán dolor, pequeños dolores y grandes dolores, más allá de que la humanidad siempre los ha tenido, ¿no? Pero me parece que restringir, por ejemplo, el consumo de algunos alimentos, cuidarnos en el agua, viajar de otro modo, va a implicar un cambio que, entre otras cosas, va a entrañar sufrimiento. No será un mundo color de rosa, ¿no? Pero es que yo pienso que las emociones que llamamos negativas, la ira, la tristeza, el miedo, y que evitamos, ¿no? En una sociedad de la distracción uno se distrae con emociones positivas en la medida que puede, o con placeres, no se distrae con emociones negativas, pero son inevitables, no es que vayan a venir, es que desde el principio de los tiempos vivimos en sociedades donde la vida es difícil, donde la vida es dura, donde estamos teniendo que conquistar ese bienestar emocional, mental y físico con mucho esfuerzo, ¿no? Son sociedades donde quedan muchas injusticias y desigualdades por reparar, con lo cual yo creo que también unos buenos entrenadores emocionales de niños, ¿no? Los padres en este caso y los docentes, pues también tienen que enseñar a sus hijos cómo los adultos nos enfrentamos a las pérdidas, al dolor, a la frustración. Pero mira, yo siempre recuerdo a los lectores que si quieren mejorar su sensación de bienestar de forma rápida, que se centren en gestionar lo pequeño, no lo grande, porque los adultos siempre estamos temiendo las cosas grandes, las grandes desgracias, las grandes pérdidas, las pérdidas de trabajo, las personas que amamos, etcétera, etcétera, cuando en realidad esas están fuera de nuestro alcance. Y una vez que llegan, somos muy buenos gestionándolas. En cambio, somos muy malos gestionando lo pequeño, los pequeños enfados, las pequeñas decepciones, los nervios al volante porque no llego a donde quiero llegar, ¿no? Eso somos muy malos gestionándolos. Y lo que nos dicen los psicólogos es, fíjense cómo se gestiona esto. Y hay una escritora norteamericana, Maya Angelou, que dice algo muy bonito. Dice, aprendo mucho de las personas viendo cómo gestionan tres cosas. Una maleta perdida, un día de lluvia y unas luces de Navidad enredadas. Muy, muy lindo tu ejemplo. Elsa, esto de lo que nos hablas, ¿es lo que llamás inteligencia social? Inteligencia emocional y social. Sí. Es ser conscientes de que las emociones no son ciegas, contrariamente a lo que nos habían dicho, y que podemos gestionarlas. Podemos, por ejemplo, gestionar unos ligeros nervios antes de salir a hablar en público, por ejemplo, si tienes que dar una presentación, y impedir que se convierta en una ansiedad que te impide expresarte, ¿no? Un pequeño enfado, una irritación en algo que de repente es agresivo y destructivo para los demás. Esta capacidad de poner nombre a las emociones, de gestionar nuestras propias emociones, de reconocerlas en los demás, es lo que llamamos, básicamente, es lo que llamamos la capacidad de inteligencia emocional. Todo eso y otros caminos más están en Felices, el libro que Elsa Punset ha venido a presentar a Buenos Aires. Supongo que te dará felicidad ver el diseño que tiene el libro, las ilustraciones. Es muy agradable de ver y recorrer, ¿no? Muchas gracias. Sí, es un viaje. Felices es un viaje por el mundo, por el tiempo, por distintos países, viendo cómo distintas comunidades y personas a lo largo de los tiempos pues buscaron la felicidad y no eran nada diferentes a nosotros. Hemos cambiado muy poco, ¿no? Mi pasión es realmente compartir con las personas, con palabras sencillas, herramientas que nos permitan poner un poco de orden en esa tormenta emocional en la que solemos vivir los humanos. Y para eso, bueno, pues Felices es un libro interesante, pero mi libro anterior que fue también, la verdad es que tuvo muy buena acogida en Argentina, es el libro de las pequeñas revoluciones, que probablemente pues les resultará más familiar, ¿no? Y luego yo quería dejar un pequeño regalo para los oyentes, si es posible, y es que acabo de organizar con
todo el cariño posible para que sea fácil acceder a ello, pues más de 120 videos gratuitos donde las personas pueden aprender a gestionar emociones en mi página web, elsapunset.com. Ah, qué bueno, lo vamos a tener muy en cuenta para verlo y revisarlo. Fantástico, úsenlo, porque muy a menudo si no tenemos tiempo de leer, al menos tenemos tiempo de ver un pequeño vídeo rápido y recordar, pues este momento de tristeza o este momento de irritación, o pues puedo solucionarlo así, o esta timidez o lo que fuera, ¿no? Excelente el aporte, Elsa, muchas gracias. Gracias por este rato con nosotros, por tu calidez en esta conversación y en todo lo que haces. El libro también tiene esa característica, es un modo cálido de contarnos las cosas, ¿no? Que yo creo que si no insistimos en la importancia de tratarnos bien los unos a los otros, no tiene mucho sentido, ¿no? Este viaje que damos por este planeta. Quédate un minuto en línea privada, por favor. Muy bien. Elsa Punset, una escritora, es periodista también, es filósofa, una de las principales referentes en el ámbito de habla hispana en la aplicación de la inteligencia emocional y social como herramienta para el cambio positivo. Si tú quisieras esta noche... Sábado Verde está en la radio, en los podcasts y a donde quieras llevarlo. ¿Querés ser parte de nuestras conversaciones?